Teseo. Teseo era hijo de Egeo, rey de Atenas, y de Etra, hija de Piteo, rey de Trecena, hombre justo y sabio en cuya corte se educó su nieto Teseo. Era primo de Hércules, y aunque menor, ansiaba por imitarle en sus hazañas. Egeo, antes de ausentarse de Trecena, había ordenado que no se le enviase a su hijo a Atenas hasta que hubiese levantado una roca y sacado de debajo de ella su espada, que al intento había colocado allí. Apenas tuvo Teseo 16 años cuando se sintió con fuerza para levantar la roca, lo que ejecutó, sacó la espada y marchó a Atenas. Pero antes de darse a conocer, quiso hacerse célebre por sus hazañas. Libertó a Lática de bandoleros, entre ellos estaban Escirón, que arrojaba al mar cuantos infelices caían en su poder, y Procusto, que los tendía en su lecho, cortándoles las extremidades si excedían del lecho, y estirándolos hasta descoyuntarlos si eran más pequeños. Después trató de libertar a su padre del tributo de 7 doncellas, que estaban obligados a pagar a Minos, rey de Creta. Estas pobres doncellas eran pasto de un monstruo, medio toro y medio hombre, que había dado a luz la mujer de Minos, Pasífae, y que se mantenía de carne humana. Encerró Minos a este monstruo en un laberinto, que al intento mandó construir por Dédalo, hábil arquitecto, discípulo de Mercurio. De este laberinto no se podía salir, una vez que en él se entraba. La primera víctima fue el mismo Dédalo, a quien con su hijo Ícaro encerró Minos allí, por quejas que de él tenía. Dédalo fabricó unas alas que colocó a su hijo y que le pegó con cera, recomendándole que huyese volando pero que no se acercase mucho al sol, para que no se derritiesen sus ligamentos. Ícaro no hizo caso de la recomendación de su padre, remontó su vuelo, de manera que la cercanía del sol derritió la cera, se desprendieron sus alas y cayó al mar, en que se ahogó. Por eso se dice de las personas que se remontan y envalentonan sin mérito ni causa, que lo hacen con alas de Ícaro. Teseo fue pues a Creta, pero antes de entrar en el laberinto recibió de Ariadna, hija de Minos, un ovillo de hilo, que fue deshilando al tiempo que penetraba en el laberinto, de manera que después que con sus acostumbrados bríos hubo muerto al terrible Minotauro, guiado por el hilo, pudo hallar la salida del laberinto. Volvióse a embarcar llevándose a Ariadna, a la cual, traidora e ingratamente, abandonó en la isla de Naxos, donde, como ya sabéis, la encontró Baco, que se casó con ella. Teseo había convenido con su padre Egeo que si salía bien de su empresa pondría a su regreso velas blancas en sus barcas, pero como se dice que con las glorias se pierden las memorias, se le olvidó, y Egeo, viendo aparecer las barcas sin la convenida señal, conjeturó que su hijo había sido devorado por el Minotauro, y desesperado se tiró al mar, por lo cual adquirió éste el nombre de mar Egeo. Piritoo, rey de Tesalia, envidioso de los triunfos de Teseo, quiso combatirle, pero cuando le vio quedó tan prendado de él, que de enemigo se convirtió en íntimo amigo. Unidos combatieron y vencieron a unos hombres feroces llamados centauros, que eran tan buenos jinetes que decían los griegos que eran un mismo ser con sus caballos, o medio hombres y medio caballos. Unidos bajaron Teseo y Piritoo al infierno, con intento de robar a Proserpina, mujer de Plutón. El cancerbero despedazó a Piritoo, pero Teseo fue sacado de allí por Hércules. Teseo acompañó a Hércules en su expedición contra las Amazonas. Cuéntase así el origen de estas mujeres guerreras, después que Nino hubo fundado el imperio asirio. Habiendo encontrado ni podido dar alcance a los fugitivos, Cadmo no pudo volver a la presencia de su padre, y consultó con el oráculo de Delfos dónde debiera establecerse. El oráculo le respondió que se estableciese y labrase una ciudad allí donde le condujese un buey. Así eran por lo regular las respuestas de los oráculos, como suele decirse, nada entre dos platos. Los oráculos, de que varias veces he hecho mención, los define Séneca de esta suerte: la voluntad de los dioses expresada por boca de los hombres. Esto es, la de los sacerdotes de los templos, y como todos los dioses tenían templos, había infinidad de oráculos. Sus sentencias o respuestas eran siempre ambiguas o de dos sentidos, para que pudiesen tener varias interpretaciones y evitar de esta suerte que los que preguntaban conociesen que eran hechas al acaso y sin inspiración divina. Cadmo encontró en Fócida un buey, que siguió hasta el lugar en que se paró, que fue en el que labró la ciudad de Tebas. Habiendo enviado a sus compañeros a traer agua de un bosque cercano, fueron devorados por un dragón que en él residía. Cadmo mató al dragón y le arrancó los dientes, que por consejo de Minerva esparció por el suelo.
Estos dientes se volvieron entonces guerreros armados, que empezaron a pelear entre sí con tal furor que solo quedaron vivos 5, que ayudaron a Cadmo a labrar la ciudad. Casó con Hermione, hija de Venus y de Marte, y tuvieron muchos hijos. Habiéndole predicho el oráculo que su descendencia sería muy desgraciada, se retiró con su mujer a Iliria para no ser testigo de estas desgracias. Otros autores dicen que fue expulsado por Anfión, que acabó de cercar la ciudad de murallas. Era tan consumado músico que al son de su lira atraía las piedras, que venían de por sí a colocarse en el lugar que les correspondía. Tuvo Tebas 7 puertas, pero en Egipto hubo una ciudad del mismo nombre que tuvo 100. Sus alrededores eran solitarios, áridos, y se denominaron Tebaida. Cadmo y Hermione fueron transformados por Júpiter en serpientes. Otros dicen que fueron llevados en un carro, tirado por éstas a los campos elíseos, que como sabéis era su paraíso. Cadmo enseñó a los griegos el arte de escribir, ese arte del que ha dicho un poeta que pinta la palabra y habla a los ojos, da color y cuerpo al pensamiento.